Buenos días, compañeras, compañeros. Bueno, pues la plática de hoy es Economía de los pueblos indígenas y el impacto de la pandemia dentro del Foro de Cosmovisión de los Pueblos Indígenas ante la pandemia COVID-19. Mi nombre es Alejandro de Santiago y me da mucho gusto pues poder ser aquí el moderador. Y bien, bueno, pues brevemente, pues yo un poco practico la medicina tradicional indígena y además pues trabajo también en la producción, creación y difusión de proyectos relacionados a la medicina tradicional, a la cosmovisión y cultura de nuestros pueblos originarios. Y bueno, pues quisiera ir presentando a los panelistas con mucho gusto. Eh, Primeramente, la mama Liliana Peneche, que es originaria del pueblo Misac, del suroccidente de Colombia. Ella es activista por los derechos de los pueblos indígenas, lideresa y exgobernadora en su territorio y además, bueno, ganadora de varios premios internacionales y ahorita actualmente trabaja en los procesos de fortalecimientos culturales y territoriales y con los pueblos indígenas y sectores sociales del país. También tenemos a Cristian González Gómez, del pueblo Bruncá, del sur de Costa Rica, y él es gestor de turismo sostenible, internacionalista. Ha desempeñado cargos de asuntos indígenas para gobierno y organismos internacionales también. Y bueno, ahorita pues no se ha podido conectar. Esperemos que sí lo pueda lograr el compañero Emanuel Buitrago, indígena Bribri de Talamanca en Costa Rica, educador de profesión y activista social. Y también, bueno, iba a estar la compañera Jimena Montesinos Antiguay del pueblo mapuche y bueno, infelizmente no nos va a poder acompañar. Y ahora pues quisiera pues dar la palabra primeramente a la mama Liliana para que nos exponga sus puntos de vista en esta materia. Mama Liliana. Aló, aló. Ahí está. Ya la vi. Hola. Hola, hola, buenos días. Un gusto. ¿Me escuchan? Pero parece que hay alguna... Ahí está. A ver si así, mamá Liliana. Hola. ¿Ya? ¿Me escuchan? Sí, la Ya, escuchamos. perfecto. Bueno, buenos días a todos. Un gusto. Pues parece que seguimos aquí con situaciones de conexión a internet, mamá. Bueno, pues parece que seguimos con estas situaciones de la conexión. Eh, Cristian, ¿le parecería entonces comenzar con esta plática? Claro, claro, yo creo que, no, primeramente, buenos días a todas y todos los hermanos y hermanas que se están conectando a esta transmisión. Mi nombre es Cristian González, yo soy del pueblo indígena Brunca, al sur de Costa Rica. Bueno, varios tenemos problemas de conexión, posiblemente yo también en su momento lo tenga, pero trataremos de llevar a cabo los puntos que yo quería compartir con ustedes. Creo que en esta transmisión, importante también saber exactamente qué se entiende por economía indígena, ¿verdad? Porque de repente estamos hablando de economías, el impacto, pero desde una perspectiva occidental. Y si bien en algún momento de la historia ambas economías convergen, hacen un tipo de, de, de link, pues hay que entender exactamente por qué llegamos a ese punto, ¿verdad? Recordemos que el origen de toda la economía tradicional indígena radica en el dar y recibir, ese intercambio recíproco de elementos culturales, ya se llamen, pueden ser en casos productivos, en conocimiento, eso le podemos llamar incluso en otros términos, en otras palabras que también se conocen en muchos países, con el trueque. O sea, este es el alma de toda la economía indígena tradicional como tal.
En el mercado occidental vemos que el eje que ordena toda esta dinámica es pues, la acumulación, ¿verdad? Donde todo se acumula, la riqueza, donde todo es próspero, pero la diferencia quizás de la economía indígena es que esto se trasciende un poco más a la distribución como tal. ¿Por qué? ¿Por qué se hace esto? ¿Por qué la dinámica indígena tiene tanta caracterización de este tipo de cosas? Y es sencillo, todos los pueblos indígenas alrededor del mundo, en su mayoría, y no, incluso no he encontrado alguna que me diga lo contrario, radica en la colectividad de todos los bienes, todos los conocimientos como tales. Pero en este círculo de tradición, vemos que hay un elemento importante que también que es el que lleva básicamente toda la herencia, que es el regalo. O sea, yo regalo, pero a la misma vez la otra persona recibe, y a la misma vez esa persona que recibe también tiene la obligación de dar. O sea, todo este tipo de cosas hace un tejido social bastante sólido alrededor de todos los pueblos indígenas del mundo. Pero la economía indígena tradicional también se basa, bueno, en esta dinámica que acabamos de ver, en este elemento importante. Pero ¿qué es exactamente? ¿Dónde radica? ¿Dónde se está trabajando? Eh, Nosotros tenemos grandes conocimientos, saberes que permiten el uso y manejo de todos los recursos naturales, la biodiversidad, todo lo que tiene que ver con el intercambio de otras comunidades. Este tipo de cosas solamente se hacen por la herencia del conocimiento oral muchas veces. Y aquí también trasciende mucho la oralidad y en este caso pues también la lengua indígena como tal, los idiomas. Gracias al idioma se comprenden muchas de estas dinámicas alrededor del mundo en cuanto a pues, tratamiento con los elementos culturales, la comprensión incluso de los elementos cuando se hacen las cosechas, etcétera, etcétera. Esta capacidad que tenemos nosotros de herencia oral, pues también ha trascendido bastante y es como entonces ahora nos enfrentamos incluso a otra época en donde la oralidad también tiene muchas desventajas. Pero vamos primero punto por punto. ¿Cuáles son los aspectos claves de la economía indígena y el mercado en este caso? Eh, Vamos a ver, yo traía aquí varios puntos que quería compartir con ustedes. Primero, eh, la calidad de vida nuestra radica en la calidad también de la cercanía con la biodiversidad o con el entorno natural. Eso muchas veces no ocurre en el mundo occidental, donde la acumulación también tiene que ver con la prospección, con todo lo que tiene que ver el consumo, muchas veces excesivo de todo el contorno natural. Ese es uno de tantos características de la economía indígena tradicional. Quisiera, Sandra, ¿le pudiéramos hablar a Cristian o? Sí, voy en breve. Claro, gracias. Y sobre todo muy compleja esta situación bueno, por todo lo que ya es evidente, pero sobre todo como en muchas comunidades, no sé qué opinen ustedes y mientras ahorita que se conecta Mamá Lilia o Cristian. ¿Ya? Listo, Alejandro. Cristian Perfecto. nos va a acompañar por una llamada. Ah, genial, genial, gracias. Si gustas, puedes continuar. Ah, bien. Ya, perfecto. Muy bien, Cristian, lo escuchamos. Perfecto, ¿no? Pues como al inicio decía, estas grandes tormentas que está pasando en todos estos lugares, pues también nos ha hecho pues ver cómo salimos más próximo a resolver las cosas y lo mejor es como por la llamada WhatsApp, que es un poco más estable. Claro. No, les hablaba sobre esos puntos importantes, ¿verdad? Pero vamos a ver cómo llega, digamos, esas economías tradicionales indígenas a tener cierta injerencia occidental, llámese el recurso adquisitivo del dinero. O sea, cómo llegamos a ese punto en donde quiero aterrizar con el impacto de la economía del COVID-19. Muchos hablan de turismo, muchos hablan de estas pues grandes capacidades de desarrollo económico local, que no necesariamente son los orígenes de la economía tradicional indígena. Entonces, es importante señalar que las personas indígenas, en su mayoría, hay una importancia enorme en los recursos productivos, principalmente de la tierra, los recursos naturales. Pero el objetivo de esto es asegurar que la provisión de alimentos y otras necesidades se den en todas las personas. Ahí es donde también entra el sentido de colectividad.
Sin embargo, y es aquí donde hago el link desde un mundo meramente tradicional con el mundo que actualmente nos tiene pues abatidos en una pandemia como tal. Sin embargo, donde las personas indígenas no tienen acceso a recursos productivos, que hay muchas comunidades indígenas que pues en su dinámica, en sus grandes pues problemáticas de la tierra, las problemáticas de legalidades de tenencia de recursos, pues el nivel de ingreso viene a ser el factor principal. ¿Por qué? Porque ya son parte de un sistema occidental de ingresos como tales. Y estos son dinámicas de desarrollo económico muy diferentes a como lo eran antes. Entonces, la economía, aquí es donde entramos a la economía contemporánea. ¿Qué es lo que nos está afectando cuando ya tenemos entonces esos ingresos diarios, esos ingresos de un salario, esos ingresos de personas que han estado visitando las comunidades y que de repente entonces nos hacen ver de que eso se llama turismo rural comunitario? Bueno, esta economía contemporánea tiene diferentes caras. Primero, el comercio. ¿Qué es lo que comerciamos? Comerciamos muchas veces los elementos culturales nuestros. Entonces aquí es donde entra también una discusión muy seria de exactamente qué dar a conocer a las personas indígenas, al mundo occidental de comercio. Aquí llámese entonces las manufacturas, que en esto pues tiene que ver mucho con las artesanías, el arte como tal. Aquí puede haber una gran gama de diferentes pues, objetos o elementos que tengan que ver con este punto. El otro es el intercambio cultural. ¿Qué es lo que llamo yo de intercambio cultural? El intercambio cultural es cuando comunidades de pueblos diferentes hacen un encadenamiento para básicamente compartir los visitantes que tengan que ver. Esto en otro lado se podría llamar marketing o una cuestión parecida, pero eso se está dando. Otras cuestiones que es entrar de lleno también con pues ya como hacemos uso amplio del comercio, de los elementos, de la venta, de todo esto, también entonces nos afecta de cierta manera cuando el uso de los elementos culturales tienden ya a tener una categoría de ser usados de una forma no tradicional. Entonces aquí es donde vemos también el gran debate de la propiedad intelectual, ¿verdad? Entonces ya tenemos también otro tema ahí importante. Y caemos a lo último con el turismo, que hay dos grandes vertientes. El turismo que nace de las comunidades indígenas, esas que tienen su misma estructura comunitaria para recibir turistas. Esto se hace llamar a nivel internacional turismo indígena. La otra vertiente es el, pues académicamente llamado el etnoturismo, o en este caso, el turismo rural comunitario, que es el sistema nacional de turismo que se adapta a las comunidades indígenas. Es decir, son dos líneas diferentes, son dos diferentes puntos de vista. El primer punto de vista es desde la comunidad, lo endémico, desde ellos para afuera, y lo otro es el Sistema Nacional de Turismo, que es del sistema, o sea, el Estado para adentro. Todas estas cosas, estas economías contemporáneas nos están abatiendo mucho. Entonces, ya entrando en el tema, y como ya hice ese recorrido básicamente que histórico, o de explicación más o menos de cómo nos estamos viendo afectados en este momento, tengo aquí varios puntos. El primer punto, las personas indígenas trabajan en sectores duramente afectados por la crisis. Aquí predomina la economía informal. Muchos de las personas indígenas en turismo pues no tienen su seguro social o están en otro tipo de posición en donde la informalidad pues básicamente es lo del diario vivir de ellos. Y esto se ve totalmente afectado de manera desproporcionada. Aquí incluso tiene mucho que ver las lideresas indígenas como tales, que son los que siempre están al tanto de todo el desarrollo económico local de las comunidades en general, ¿verdad? No necesariamente ocurre en el 100% de las comunidades indígenas, al menos del continente, sino que es evidente el liderazgo importante que dan ellas a todo este desarrollo económico local que se están viendo en las comunidades. Entonces, estas personas indígenas básicamente que en su informalidad de trabajo pues se ven grandemente afectadas por eso. Lo otro, si ya antes del COVID-19 teníamos problemas serios de abandono estatal, de deuda histórica, la desigualdad social cae también en una desigualdad económica evidente. Y es acá donde se agrava también la vulnerabilidad, tanto sanitaria, ambiental, económica, social. Aquí hablo de ambiental, pero ¿por qué ambiental? Bueno, estamos hablando de que también la COVID-19 nos ha visto
en un escenario en donde muchas naciones han abandonado un poco la producción en masa, y esto ha hecho también de que el mismo planeta pues esté en una sanidad bastante importante. Los pueblos indígenas han sido grandemente afectados por el cambio climático, y este desplazamiento tiende también a tener emigración a los centros de los países u otros países, y esta desigualdad social pues recae también en una desigualdad económica. Y por último, el primer punto que es entonces un trabajo informal a la hora de llevar sustento a sus familias. El tercer punto, estamos viendo que todos esos colapsos económicos a nivel mundial son signos importantes de una pérdida de ingreso, no solo para estas comunidades, no solo para las comunidades indígenas, sino también a nivel mundial. Y eso es una inseguridad entonces que se está viendo enormemente. Aquí también digo mucho lo que es la inseguridad alimentaria, porque de repente pues estamos viendo de que los que están en primera línea del trato con el COVID-19 tienen que ver mucho con la atención inmediata de todas las necesidades de los demás que estamos en confinamiento. Por ejemplo, las personas, aquellas agricultoras, se ven grandemente afectadas por no tener el ciclo de venta que ellos y ellas comúnmente tienen a la hora de vender sus productos. Aquí en Costa Rica incluso tuvimos una seria crisis al inicio de todo esto, que ya pues conforme se ha dado el tratamiento a la pandemia, pues se ha tratado de salir un poco adelante con toda esta dinámica de compra y venta con los agricultores. Pero eso es un punto importante. Y el cuarto, una crisis sanitaria compleja en donde exige respuestas integradas, culturalmente apropiadas, es básicamente lo que se necesita en los países. Es decir, si ya tenemos estos señalamientos, estas importantes crisis, pues el mismo Estado, no estoy aquí dirigiéndome al gobierno, al Poder Ejecutivo, sino al Estado como una parte integral, es el que tiene que velar por la salida, o al menos darle respuestas a estas comunidades, el acompañamiento a estas comunidades, de ver cómo se hace planes de contingencia, planes de enfrentamiento a la pandemia, para que estas pues puedan salir por sí mismas de esta crisis, con las siguientes características. Tienen que ser totalmente participativas. Estoy hablando aquí ya de derecho internacional, de lo que tiene que ver con la consulta indígena, tiene que ver también con el derecho participativo, libre, previo, informado. También tienen que tener todas estas condiciones importantes de diálogo, en donde se asegure de que las grandes empresas pues tampoco tengan esa oportunidad de ingresar a esas comunidades en este momento vulnerable. Y importante también en toda la contextualización de la información llevados a ellos para salir de estas crisis, como por ejemplo básicamente la participación comunitaria en sus mismos idiomas. Eso es vital para la salida de estas pues terribles momentos de crisis. Eso básicamente es lo que yo quería compartir con ustedes, colegas, y nuevamente pues las disculpas del caso por esos problemas de conectividad, pero yo me quedaría por acá y pues conforme íbamos a desarrollar el espacio, pues también podemos ir compartiendo experiencias, como decía el colega Alejandro, en pues ver cómo podemos ver esas experiencias de otros países para tratar incluso de replicar ciertas cosas a lo interno de otras comunidades indígenas alrededor del continente. Eso sería por mi parte. Muchas gracias. Muchas gracias, compañero Cristian. Muy interesante, ya surgieron varias preguntas alrededor de lo que expone, pero bueno, quisiera saltar inmediatamente y luego regresar con estas preguntas con usted, pero saltar y darle la palabra a Mama Liliana, si ya pudiera, si estuviera conectada, hubiera posibilidad, o continuamos con el compañero Cristian. Bueno, a ver, parece que ya. ¿O no? Hola. Mama Liliana, ¿cómo está? Ya. Bien, gracias. Bueno, un saludo a todas las hermanas y hermanos indígenas de pueblos hermanos originarios que están aquí
en esta web. Un gusto saludarlos. Asimismo, un saludo espiritual desde toda la comunidad MISAC, ubicados en el suroccidente colombiano. Para nosotros siempre es un honor compartir y aprender de las experiencias de pueblos que por siglos hemos luchado la reivindicación de nuestros derechos. Bueno, un compartir para nosotros desde la economía. Quisiera fundamentarlo desde 3 puntos específicos, desde las prácticas ancestrales, desde la autosuficiencia o la autonomía, y de las nuevas formas de subsistir los pueblos indígenas. Y todo esto, la economía se basa en un pilar fundamental que es el pilar del territorio, donde vivimos en una constante amenaza. Como sabemos, nuestra historia misma, siempre nuestras mejores tierras nos fueron arrebatadas, y de este exterminio territorial ha surgido 3 periodos para los pueblos indígenas: un periodo exterminio, un periodo de reducción y un periodo de integración. Y esto nos ha hecho que algunas culturas clasifiquen la superioridad y la inferioridad de los pueblos indígenas. Tristemente, en muchas leyes de nuestros países aún se nos ve como los salvajes, los inferiores, y todavía esa reivindicación de derechos, aunque estén escritos en tratados, en leyes internacionales, muy poco se practica en los territorios. Por eso creo que la necesidad urgente de todos los pueblos y un principio indígena es proteger, recuperar y fortalecer esos territorios que aún nos quedan. Por eso, la economía en base a la protección territorial es una de las principales luchas de los pueblos, es lo último que nos queda, y con esa dignidad, con esos conocimientos ancestrales y sobre todo con una memoria histórica y una memoria holística, son los hitos de la economía indígena. Hoy yo creo que tenemos que hablar de ese cúmulo de conocimientos, de esos saberes que tiene que ver mucho con 2 teorías. Una, que es la teoría occidental, donde nos enseñan el individualismo y el materialismo, y el poder, el tener que conceptualizar, sintetizar y ser más concretos en los procedimientos, en las formas de pensar, en los diálogos, que eso es una forma que no es propia de los pueblos. Por el contrario, los pueblos indígenas tenemos un sistema colectivo, un sistema espiritual y una forma de pensamiento global y plural. Y desde ahí empieza la construcción de la economía. En esta pandemia, en esta crisis mundial, lo que podemos analizar es que hay una destrucción del capitalismo económico hacia la madre tierra. Siempre está la destrucción de nuestros árboles, del mar, del agua, y todo eso nos ha hecho crear una falsa felicidad de la economía consumista. Y para nosotros mirarnos en un espejo, creo que los pueblos indígenas en este momento y por muchos siglos y por otras epidemias que ha pasado en nuestras historias, hemos logrado subsistir gracias a las formas y tradiciones de los cultivos o de las formas ancestrales que se tenían. Generalmente nosotros venimos de pueblos andinos, por tanto pueblos agrícolas, y en nuestra tradición está formar los yatules, que son las huertas de cada familia, donde no existen monocultivos, sino multicultivos, y esto hace que estas huertas no solo sea el pan coger diario de las familias, sino también una estructura intercultural educativa. Ahí es donde se aprende las formas medicinales, las tradiciones, las relaciones de la memoria, y lo que nosotros llamamos yatul es el componente específico para poder transmitir los conocimientos de la madre tierra, las plantas medicinales y la economía básica que está
sustentada en la siembra, en los procesos y ciclos de la luna, en la cosecha, y desde ahí tener autosuficiencia en el hogar, en la casa, que es el primer ciclo donde nosotros desarrollamos y ponemos en función esa colectividad y esa espiritualidad. Es triste decirlo, pero en la experiencia colombiana, la supervivencia de los pueblos es compleja debido al conflicto armado que se vive en nuestro país. Siempre el pensamiento indígena, el pensamiento, el hablar diferente, el ser diferente en este país, tiene que ver con una violencia también sistemática. Y quisiera mencionar que en este 2020 han sido asesinados más de 100 líderes sociales por precisamente defender ese territorio, defender la economía propia, y encima del COVID-19 tenemos una guerra encima, tenemos una serie de temores que enfrentamos y que de alguna forma sabemos de que los pueblos tenemos un espíritu, una lucha, y la idea es defender lo que nos queda y lo que nos seguirá fortaleciendo como culturas. Por eso es que no solo en Colombia, creo que en muchos países donde todo lo diferente se ve como mal visto, este miedo o estos temores que hace el sistema capitalista, la economía capitalista, va enfocado hacia el exterminio. Y quiero mencionar aquí que no se van a exterminar aquí los grandes capitalistas, sino tristemente las mal llamadas minorías, minorías étnicas, las minorías de los barrios populares, las minorías que siempre los gobiernos señalan. Y también mencionar que en este momento resurge en toda la sociedad un ánimo, una esperanza, vuelven a mirar las economías propias y vuelven a mirar las plantas medicinales como ese uso que siempre nosotros hemos proclamado, pero que tal vez mucha gente, la sociedad externa, apenas se da cuenta de cuál ha sido nuestra lucha. Por eso, los cultivos de pancoger, las plantas medicinales y todo lo que en estos tiempos se viene reflexionando, se viene practicando, es parte de un tránsito que llevamos todos los seres humanos. Estamos enfrentando una nueva geología, y esta nueva geología lo que nos hace ver la madre tierra, el territorio, es que pues estamos cambiando, nuestra madre tierra está mutando, y en esa mutación está viendo cómo ella misma está enferma, y aquí hay que reconocer que el capitalismo y el mismo sistema ha llegado a su punto cúspide y va a volver a retornar a esas economías ancestrales y antiguas que los pueblos siempre hemos defendido. Y tenemos también en nuestras culturas internas, en nuestros pueblos, volver a aplicar esas formas tradicionales, volver, si ya no existen, volver a recuperarlas. Las formas tradicionales de siembra, la autosuficiencias familiares, comunitarias, y sobre todo también el trueque, que es parte de los sistemas antiguos, de los sistemas más antiguos que ha movido la economía de los pueblos indígenas, y que se hacían entre familias, entre comunidades, entre pueblos, entre naciones, y que ese intercambio no solo consideraba el valor de la moneda como único valor alto para la economía, sino que consideraba la alianza familiar, la alianza materna, la amistad, el amor por el otro pueblo, por compartir, y ese es un valor invaluable que los pueblos conservamos, y es una de las prácticas que hoy estamos realizando en Colombia. Los pueblos indígenas estamos en esta crisis del COVID, se está desarrollando los trueques como una forma
también de hermanarnos, pero también con todas las prevenciones y precauciones que se tienen en estas medidas sanitarias y todo lo que se ha llevado como medidas de protección. Y en este punto quisiera mencionar que relacionar el trueque con las siembras y nuestra formación fortalece el territorio, fortalece pues nuestros principios colectivos y acabar con un poco también con la noción de la economía y la noción de la naturaleza como entidades. Creo que esa es una falla que hemos hecho los pueblos debido a que no son entidades, son parte fundamental de la vida colectiva de la madre tierra. Y por eso es nuestro deber no solo exigir derechos, sino también cumplir con nuestros deberes culturales para así poder garantizar una nueva generación de pueblos indígenas basados en los conocimientos tradicionales. Y posteriormente, pues, prepararnos. Yo creo que parte de nuestros principios fundamentales para las culturas, la mayoría de culturas de los pueblos, es prepararnos a este ataque sistemático por todo lado, nuestros territorios, el agua, los árboles, los mismos conocimientos están siendo atacados, estigmatizados, y desde esa misma razón y desde ese espíritu es un deber nuestro protegerlos con todo rigor y con toda coherencia. Y para llegar a ese punto, pues nosotros debemos desde nuestro corazón, desde la familia, desde la espiritualidad, volver a reencontrarnos, porque si bien es cierto, muchas de las culturas que están en el mundo están en el mismo riesgo. Yo creo que eso es un fenómeno que se está dando, y si nosotros mismos desde adentro no volvemos a practicar, a sembrar, a cultivar, a hacer ese llamado a la autonomía indígena o a la autosuficiencia, de tener la capacidad de nosotros mismos de linear y de dar un rumbo a nuestro propio destino. Muchas gracias, mamá Liliana. Y pues sí, creo que todos estamos de acuerdo que la gran fractura del sistema económico, del sistema occidental, ¿no? Parte del individualismo y el materialismo, y de que definitivamente pues nos educan o educa a que el individuo se vea como eso, ¿no? Como un ente separado de sus hermanos, de la tierra, del universo. Pero quisiera yo preguntarle brevemente cómo ha sido esta dinámica, ¿no? Que se ha recuperado el sistema de trueques. No sé si pudiera platicarnos muy brevemente, si quiere, si algún ejemplo muy particular y cómo se ha ido reforzando esto. Digo, además de la necesidad obvia de la situación, pero cómo pudiera uno ir fomentando esto en sus comunidades o nuestras comunidades. Mamá Liliana. ¿Aló? Mamá Liliana. Creo que no me escuchó. Sí, algo. Sí. Ah, sí me escuchó. Sí, le escuché parte de la pregunta. Ah, pues nada más No le escuché muy bien, pero si brevemente pudiera darnos un ejemplo o una sugerencia quizás también de cómo fomentar más este sistema de trueques. ya, ok. Bueno, el sistema de trueques que se ha implementado en el modelo colombiano es básicamente, se ha hecho desde las pequeñas comunidades, desde lo micro hasta lo macro. Y lo micro quiero decir que son trueques entre familias. Acá hay una figura territorial pues conocida como vereda, que es parte
del sistema de división política y se hace entre veredas, entre familias que de pronto tengan alimentos que requieran y otros que de pronto les tengan de más y se hace el intercambio, pero generalmente se saca un día o una semana para el trueque y se hace un llamado a toda la comunidad a que no hagan uso de las monedas ni el dinero, sino que haga un llamado a todo el pueblo que quiera cambiar y esto es organizado por las autoridades indígenas. Entonces las autoridades convocan y la gente llega. Generalmente acá, pues por el cambio de clima, nosotros vivimos en un lugar frío, pero hay otras comunidades indígenas que viven en comunidades templadas o cálidas. Entonces traen los productos de esas zonas, las traen y intercambiamos con productos de clima frío. Asimismo funciona con las semillas, con los animales y de hecho en estos últimos tiempos también han traído ya no insumos ni materiales naturales como semillas o alimentos, sino también traen insumos como palas, como machetes para el cultivo, para trabajar, y esto ha ido creciendo. Después se hace ya, también lo están haciendo los entes territoriales, que son ya territorios más grandes que lo hacen entre municipios y esto también está organizado pues por las autoridades quienes han tenido el sentido de levantar y de fomentar esa economía propia y se organizan básicamente entre comunidades y pueblos indígenas. En estos últimos tiempos también ha involucrado comunidades campesinas quienes también pues a largo de su identidad de lucha, pues también traen cultivos y herramientas de pan coger. Básicamente se hacen con esta serie de procedimientos, las autoridades a veces ya haciendo una minga colectiva, pues se comparten los alimentos a todos los participantes y es una práctica que ya viene realizándose en Colombia y que creo que hay que retomar estos espacios. Podríamos organizar un trueque internacional, ya que estamos aquí con pueblos hermanos, puede ser este mismo hecho de intercambiar estos conocimientos, es un hecho de que estemos realizando un trueque en ejercicio de nuestras tradiciones. Muchísimas gracias, Mama Liliana. Creo que es muy, muy valioso. Pues un ejemplo de pues mucho trabajo consciente y comunitario y como también menciona, muy amoroso, ¿verdad? Para incluir pues a todos dentro de las comunidades. Cristian, no sé si esté por ahí, bueno, aquí tiene alguna pregunta ya que le quieren hacer desde hace unos minutos. ¿Está por ahí? ¿Aló, Cristian? Bueno, ahorita que se vuelva a conectar. Y bueno, pues me voy a seguir con usted, Mama Liliana, porque también aquí hay otras preguntas, si me permite. Mama Liliana. Sí, claro. Bueno, Lo escucho. gracias. Citaíma, del pueblo náhuatl de El Salvador, pregunta a la hermana de Colombia sobre esas parcelas educativas, si nos puede hablar más de ellas y cómo se transmite a la generación de jóvenes. Y dice pues que es una maravilla lo que expone. Y bueno, agradece a los dos expositores. Entonces, si pudiera elaborar un poquito más pues, para tener un mejor entendimiento, bueno, más profundo, no mejor, claro.
Bueno, la experiencia nosotros en Colombia la conocemos como Yatul, que son las huertas, es como decir las huertas de los hogares. Es nuestra nevera familiar. Es un sitio donde está muy cerca de la casa. O sea, todas las casas acá en nuestra comunidad tienen un lote donde donde ahí está todo. Ahí están las plantas tradicionales, están las plantas espirituales, las que se hace para, las plantas que sirven para amar, las plantas que sirven para alegrar, las plantas que sirven para dormir, las plantas que sirven para despertar, están todo integrado en un solo cultivo. Y eso es lo que llamamos, otros pueblos también lo llaman yatul, otros los llaman chagra, lo fundamental es que ahí está la comida básica del diario. Está en nuestro caso, nosotros vivimos en clima frío, pero las comunidades Misak que también viven en otras zonas cálidas o templadas tienen el mismo sistema y es prácticamente todo lo contrario a lo que sería los cultivos, los monocultivos. Este es una huerta pues llena de conocimiento y sabiduría. ¿Y por qué está ahí la educación? Porque para nosotros es un principio fundamental desde el hogar, desde el primer ciclo de vida, desde que las mujeres estamos en embarazo, desde ese primer ciclo de vida, ahí están las plantas que se deben tomar en el estado de embarazo, están las plantas cuando ya el bebé nace, están las plantas cuando ya crece. Entonces ahí está todo un ciclo, todo un sistema educativo. Y nuestro sistema de alimenticio se divide como otros pueblos lo tienen en plantas cálidas y en plantas frías. Entonces, este sistema de huerta tiene esa clasificación. Hay sistemas, y no quiere decir que las plantas frías son las que provengan de la nevera y las plantas cálidas las que uno pone a calentar en la estufa. No, tiene un sistema ancestral energético que todos los pueblos pues entendemos y sabemos y que debe ser usado en ciertos tiempos de la vida. Entonces tiene un gran conocimiento el sistema de la huerta o el yatul, porque es básicamente lo que hoy se está usando en estos tiempos de crisis. Hoy, donde esta pandemia obliga a las personas a estar dentro de sus casas confinadas, el sistema se fortalece porque al estar en sus casas las huertas se fortalecen, se hace más uso de las medicinas y las huertas que están en este yatul y es posible que que muchas de las culturas lo tengan y debería de ser un deber de todas y cada uno de las familias de los pueblos indígenas tener un sistema de huertas específico para este tipo, cuando no solo en este tipo de crisis, sino siempre, porque ahí empieza el sistema educativo desde el sentir, el pensar y el hacer. Muchas gracias, mamá Liliana. Muy interesante. Y pues sí, son prácticas de todos nuestros pueblos originarios, ¿no? Aquí en México, pues en algunas regiones se les llaman milpas y básicamente cumple o cumplía, ¿no? Tenía el mismo sentido. Muchas gracias. Ahora, Alejandro, sí. por acá está Cristian. Por Genial. aquí, ajá. Gracias, Cristian. Sí, Alejandro. Hola, gracias. Oiga, bueno, ya le habíamos mandado la pregunta. Dice Citaima también del pueblo indígena náhuatl del Salvador, que si nos puede hablar un poco más sobre esa economía indígena, que cuando usted menciona sobre la calidad de vida y su cercanía con el entorno, que si pudiera ampliar un poquito más sobre esto. Esa es una de las preguntas, hay otra, pero bueno, primeramente le dejo esta. Muchísimas gracias a la hermana Nahuel Pipil. Esto es básicamente lo que todos conocemos como el entorno o
indígenas alrededor del continente y el mundo, pues se caracterizan por tener con el entorno natural, ¿verdad? Todos los elementos naturales. Entonces, conforme la calidad de vida de una comunidad indígena muchas veces no se mide por una capacidad adquisitiva, sino por la armonía que tenga con el entorno como tal, que es un poco lo que se ha venido dando en las últimas décadas. Porque en la época colonial, si bien había una asignación de la persona nativa indígena como una persona salvaje en todo su entorno, pues eso, conforme han pasado las décadas y los años, pues se ha más bien convertido en toda una base para un movimiento ecologista bastante fuerte. Entonces, más bien, eso que antes se denominaba como salvaje, pues ahora básicamente que es todo el aprendizaje que han tenido incluso Occidente a la hora de practicar todo lo que tenga que ver con sistemas ecológicos a nivel ya de pues todo el mundo occidental como tal. A eso yo me refería con la calidad de vida y el entorno, pero esto muchas veces se trunca cuando nos vemos influenciados con pues el cambio climático, ¿verdad? En donde ya pues ahí trasciende un poco la misma base que consolidaba un pueblo indígena apegado a su tierra, es básicamente más bien un elemento importante que analizar cuando los pueblos indígenas hacen migración forzosa a otros lugares, dejando estos lugares precisamente por problemas. Ya, bueno, aquí ya escuchábamos a la hermana de Colombia, por ejemplo, hay pueblos indígenas que se ven influenciados por todo el conflicto armado, que tienen que migrar muchas veces. A eso también me refiero cuando esta calidad de vida y el entorno como tal pues se ven truncados. La otra pregunta que, bueno, yo los tengo acá, Alejandro, entonces yo voy a abarcarlo una por una. Pues, la otra pregunta es sobre el turista y el ingresar a las comunidades, que eso es otro elemento importante en esta pandemia como tal. En algunos países donde la autonomía aún todavía está en desarrollo, o al menos el análisis de la autonomía indígena está en desarrollo en toda la estructura jurídica del Estado, muchas veces esto choca, o sea, las normativas chocan muchas veces cuando los pueblos indígenas y sus territorios cierran fronteras para el no ingreso de gente. ¿Por qué? Porque en su sentido de autonomía y en la libre determinación de la protección de sus pueblos, ellos lo que hacen es cerrar las fronteras. Bueno, hemos visto que esto se hace en otros países con el derecho del aislamiento voluntario, más influenciado en la zona amazónica del sur. Acá en Costa Rica, al menos, el hecho es que se han cerrado las fronteras por medio de agujas, por medio de un comité de inspección de quién entra y quién sale, pero eso también ha afectado gravemente el turismo como tal, porque se espera turistas, pero a la misma vez pues se teme un poco qué clase de turista viene o si viene infectado o no. En Costa Rica no tenemos transmisión comunitaria aún, sin embargo, pues estos análisis, estas reflexiones el Estado las hace porque no tiene en su todo ordenamiento jurídico un análisis importante o al menos exhaustivo y detallado de hasta dónde llega la autonomía indígena en sus territorios. O sea, si pueden cerrar fronteras, no pueden cerrar fronteras. ¿Por qué? Porque chocan ciertas cosas. Bienes estatales como la carretera, bienes estatales como toda la infraestructura de instituciones públicas que hay dentro del territorio indígena. Entonces, todo eso es un choque de normativas que en este momento al menos el Estado pues está en su análisis de ver hasta dónde llega más bien todo la autonomía indígena como tal y hasta donde ellos incluso pueden analizar para ver cómo pueden afrontar este cambio de estructura que se está proponiendo. Siguiendo con esta misma pregunta, cuando ella me pregunta, ¿ponen reglas al turista para ingresar a sus comunidades? Pues a veces el turismo destruye aspectos culturales y diversidad y otro aspecto importante. Esto es muy interesante porque lo que la compañera me está preguntando es algo que antes de la pandemia y posterior a la pandemia siempre vamos a tener, que es la cantidad de gente que llega a las comunidades y por ende posiblemente la erosión de los elementos culturales que nosotros hacemos a la hora de ofrecerle al turista. Pero todo esto requiere de un análisis interno de las comunidades en su autonomía para verificar qué se puede exponer y qué no, ¿verdad? Entonces, estamos hallando que la tradición oral, por ejemplo, es un patrimonio básicamente colectivo, pero a la misma vez estamos verificando hasta dónde puede llegar ese patrimonio. Las máscaras borucas, el tejido de las mujeres borucas y de todas las personas borucas,
hasta dónde se puede comerciar. Bueno, esto es un elemento que precisamente las comunidades tienen que analizar a lo interno, que está en proceso aún, pero que es importante también pues ver cómo se protege este conocimiento que la colega pues preguntaba. ¿Cómo se protege sin dejar de divulgarlo? Esa es la pregunta que nosotros nos hacemos todos los días, porque ya no hay fronteras para el conocimiento indígena, está en todos lados, está en internet, por ejemplo. Pues hay más bien un análisis importante que tiene que tener las instituciones públicas como tales, las ONGs que están colaborando de buena fe con los pueblos indígenas y los liderazgos indígenas para analizar esto, hasta qué punto se puede hacer. Porque de cierta manera el occidente nos ve básicamente que exóticos, entonces todos esos elementos exóticos se ven muy bien y muy chivas en un establecimiento comercial, por ejemplo. Aunque la intención sea buena, muchas veces el uso de la palabra es totalmente antagónico a el verdadero uso de la cosmovisión como tal. Y la última pregunta, ¿cómo han logrado preservar y producir la sabiduría del telar de cintura y todo el hilo de conocimiento de la juventud y las comunidades? La compañera me está preguntando sobre uno de las prácticas tradicionales más emblemáticas del pueblo Brunca, que es el telar de cintura, que se ve también de cierta manera parecido con todas las telares de cinturas de las mujeres mayas y algunas zonas también de Asia. ¿Cómo se ha preservado? Yo creo que ha habido un enorme esfuerzo de las mujeres y los hombres y la comunidad entera para preservar estas tradiciones en conjunto con la comunidad juvenil y en conjunto también con la institucionalidad pública, que eso ha hecho también una alianza bastante importante en el cual yo como joven también puedo dar fe de eso, de que esto está muy vivo y trasciende de una forma muy fuerte a los jóvenes en esta época. Hubo muchos antropólogos, al menos académicos, que en el siglo pasado le daban 30 años de vida a la cultura brunca, pero eso nunca fue así. Entonces estamos hablando de que la misma cultura brunca también ha hecho un jugueteo bastante importante, casi que mortal con la occidentalidad, en donde los elementos culturales occidentales también se han influenciado con los elementos culturales bruncas, que esto es parte de todo pueblo alrededor del mundo, ¿verdad? Ningún pueblo trasciende meramente estático, siempre va a tener que compartir uno u otro elemento con otro pueblo homólogo. Pero creo que eso serían mis respuestas con las preguntas de la hermana Nahuel Pila. Muchísimas gracias. Gracias, compañero Cristian. Oiga, ya que estamos un poco en este camino, quisiera aprovechar y preguntarle quizás, pues, ya es un poco más a nivel, pues, de lo que usted ya subjetivamente piensa o idealiza. ¿Cómo sería una forma, usted que habla de, pues, de estos aspectos de turismo y de también generar ingresos a través de la artesanía y de la, pues sí, de ciertos aspectos culturales? Para usted, ¿cuál sería una forma ideal de manejar esto sin desgastar la cultura y que fuera viable, si es que existiera eso? No sé, ¿usted qué opina? Alejandro, la mecánica o al menos la práctica del turismo es ajeno desde su concepción a los pueblos indígenas. Entonces estamos hablando de un movimiento o de un desarrollo económico que nunca va a tener armonía total con los elementos culturales que se puedan dar a través del turismo. Pero ¿cuál sería la mecánica que lleve un poco la armonía entre estos dos ámbitos, verdad? Lo que la comunidad indígena, muchas de las comunidades indígenas incluso, esto es uno de los factores positivos, ha visto en la práctica del turismo acrecentar sus elementos culturales de tal manera que los han recuperado. Por ejemplo, hay dinámicas en algunas comunidades en Costa Rica en donde la cerámica estaba básicamente que perdida, pero que con el factor del turismo ellos han vuelto nuevamente a crear la cerámica como tal. Eso es un factor positivo. El otro factor positivo puede ver también en el uso de las lenguas indígenas o los idiomas indígenas como tales. En Oruca, por ejemplo, mi comunidad, es donde el idioma materno estuvo al borde de la extinción en 1970 con la carretera interamericana. Sin embargo, actualmente vemos grandes esfuerzos por solventar, digamos, esta necesidad de volver a hablar otra vez el idioma. ¿Pero a través de qué? El turismo muchas veces también capta
manifestaciones culturales de los pueblos indígenas, llámese ceremonias como el Juego de los Diablitos en Boruca, por ejemplo, que es ampliamente conocido, incluso fue declarado en el 2017 Patrimonio Cultural Inmaterial de Costa Rica. Esto ha hecho que muchas de las personas ticas lleguen a la comunidad, y esta dinámica económica que se ve en Boruca, de que unas personas hacen máscaras, tallan la madera, pero no saben pintarlas, otras las pinten y otras incluso las dibujen. Todo ese círculo económico se ve acrecentado con esta presencia de población que llega a visitarnos. Pero entonces, ¿cómo se ha tratado de dinamizar esto? Bueno, la propuesta tiene que ser desde la comunidad, porque si la propuesta es desde una oficina en San José, Costa Rica, o en otro tipo de instituciones, ahí caemos en el error de siempre de todo Estado, que cree de que la medicina lo tiene siempre en ellos. Y no, la medicina es en conjunto con las comunidades, que es un poco lo que Boruca ha tratado de hacer. No diría que totalmente se ha hecho de esa manera, pero al menos ha tratado de seguir esa vereda, ha tratado de seguir ese mecanismo de participación comunitaria a la hora de ver qué se ofrece, qué no se ofrece, y en conjunto con la institucionalidad como tal. Yo creo que ese es el factor más importante que se podría hallar a la hora de analizar estas cosas que vos me estás preguntando, Alejandro, porque mientras se va en la dinámica, la misma comunidad va dándose cuenta de qué exactamente analizar a la hora de ofrecer turismo en las comunidades indígenas. Claro, y es un trabajo, es una labor de mucha conciencia también, porque es muy fácil pues caer en el folclorismo y, ¿no? de nuestras culturas, y eso pues al final desgasta y las va erosionando terriblemente. Bueno, eso es mi pensar. Muchas gracias, Cristian, muy interesante. Y además pues bastante prácticos estos ejemplos, la verdad. Ahora no sé si hay alguna otras preguntas, porque yo creo que, pues, perdón, yo creo que es importante aquí aprovechar, creo que se están exponiendo varios puntos muy, pues, reitero, muy prácticos, muy concretos y aplicables. Tanto del lado de la seguridad alimentaria con Mama Liliana y protección territorial, y pues también la economía a través del turismo, de la artesanía, de la cultura. No sé si haya más preguntas de alguien. Por favor, aprovechemos. O algún otro comentario que quiera usted hacer, Cristian, o usted, Mama Liliana. Ah, aquí hay una, ok. Perdón. Aquí bueno, la voy a hacer aquí un poco abierta. Ante el hecho que estamos enfrentando, pregunta Julio Reyes, del pueblo náhuatl de El Salvador, ante el hecho que estamos enfrentando y que no hay certeza del tiempo al que estaremos sometidos y los efectos económicos que esta situación va a generar, ¿qué experiencias o propuestas económicas basadas en nuestras culturas ancestrales ante la necesidad de construir propuestas más allá de la emergencia? ¿Cuáles serían? O sea, además de lo que ya nos han expuesto, ¿qué otras ideas? No sé si alguno de ustedes quisiera contestar, o quizás hasta saltarnos a alguien de aquí del grupo que quisiera comentar algo. Bueno, me atrevo a abrir la pregunta también, para si quieren. ¿Podrías repetir la pregunta, Alejandro? Claro. Lo que yo entiendo aquí de la pregunta, o sea, independientemente, o bueno, aparte de lo que ya nos han expuesto, ¿qué otras experiencias o propuestas económicas basadas en nuestras culturas ancestrales, ante la necesidad de construir propuestas más allá de la emergencia, cuáles serían? O sea, además de las cuestiones como de cultura y de protección territorial, o de seguridad alimentaria, ¿qué otras propuestas económicas podría haber?
Bueno, yo quisiera mencionar un tema que es fundamental, que es para esta emergencia del COVID nos ha hecho también reflexionar a los pueblos indígenas respecto a qué va a pasar con nuestras futuras generaciones. Y yo creo que la primera proyección o una tarea inmediata es preparar esa transmisión de conocimientos de los mayores a los niños, a los jóvenes. Y teniendo en cuenta que los medios masivos o los mismos gobiernos vienen diciendo que los adultos mayores, los mayores de 60 años son los que van a ser más afectados y los que van a ser atacados por el COVID. A veces en nuestros pueblos los mayores son los que son más fuertes. A veces, y no digo que pase en todos los pueblos, pero son nuestros mayores quienes guardan los conocimientos y tienen mayor fuerza debido a su alimentación desde sus inicios. Sin embargo, hay que ahorita tomar una medida educativa rápida respecto a salvar los conocimientos. ¿Y esto cómo se hace? Yo creería que una propuesta inmediata debe ser poder con estos medios que hoy tenemos, grabar en cada familia lo que nuestros abuelos saben, sus sueños, sus conocimientos, las medicinas para poder ser divulgados y hacer un plan, así como lo estamos conversando ahora, hacer un plan de conocimientos virtuales en torno a, a esto que está sucediendo hoy. Lo segundo es que creo que lo importante para todos ahorita es ponernos a sembrar. Cada uno de nosotros debemos sembrar y no necesariamente debemos tener muchas hectáreas de tierra. Ahorita conocemos tan y sin número formas de sembrar, de técnicas que podemos encontrar y que de alguna forma debemos prepararnos para un buen largo tiempo para estar en casa, preparar esas medicinas que nosotros conocemos, practicarlas y sobre todo divulgarlas también para la gente que de pronto las haya olvidado o la gente que es incrédula ante las medicinas propias, porque también las hay, y sobre todo también poder esos conocimientos darlos en práctica a los niños o a los jóvenes que estén en nuestro hogar. En ese ponernos a sembrar es importante también decir que no solo es la alimentación y que tener una despensa futuro abierta, sino también tener esa vitalidad de contacto con la tierra que es tan importante para nosotros. De resto, creo que las medidas ya han sido bastante divulgadas y conocidas, pero en este momento es un tema también de pedirle perdón a la Madre Tierra por los hechos que, aunque la humanidad esté vista desde explotación, desde la destrucción de muchos de los territorios indígenas, como es el caso amazónico, como pasa con los páramos andinos, como pasa en los llanos, los indígenas, los pueblos que viven en montaña. Creo que es un gran escenario espiritual también para nosotros volver a retornar a ese sentir. Y creo que así como lo ha dicho el compañero Cristian, es un momento de pedir perdón, de reivindicarnos también desde nosotros mismos, desde esa madre tierra, y que no nos vean esto como actos folclóricos o actos de hipismo o actos como usualmente lo pueden presentar alguien externo, sino poder practicar nosotros desde la conciencia colectiva y desde la conciencia misma, hacer hechos prácticos en nuestro hogar y en nuestra comunidad y así poder compartir con el mundo. Gracias, mamá Liliana. Me gustó su término de hipismo, así como, bueno, lo que yo llamo la folclorización. Está muy bueno, no lo había escuchado. Compañero Cristian, quisiera agregar algo. Brevemente tenemos otro par de preguntitas por aquí para ustedes, pero si quisiera agregar algo brevemente en torno a la
pregunta. Claro, muchísimas gracias. No, primeramente, también reiterar que me encantó el término hipismo. Me parece lo más pertinente. Muchas veces uno critica el hecho de toda esta uso desproporcionado de los elementos culturales que nacen en los pueblos indígenas, pero que se usan de una forma desproporcionada también en la occidentalidad. Entonces, ahí el hipismo pues me resulta bastante interesante tratar de volverlo otra vez a usar en algún espacio. Pero muchísimas gracias a la hermana Auló. Y yo sí quería dar una experiencia muy resumida que quizás nos da algunos insumos valiosos, no necesariamente de un pueblo, sino ustedes saben que Costa Rica es un país muy pequeño, ¿verdad? Donde convergen 8 pueblos indígenas, 24 territorios como tales, con diferentes zonas geográficas, algunos de una zona bastante rica en abundancia natural, en bosques, selvas, y en otros donde no es necesariamente de esa manera. Pero lo importante es que a raíz de esto que les voy a contar, cómo se generan esos insumos valiosos desde los territorios. Por ejemplo, cuando se da el decreto de emergencia del COVID-19, y quiero aquí primero pedir una disculpa a todos aquellos hermanos y hermanas indígenas que en su cosmovisión no hacen uso del nombre de la enfermedad, porque sí estoy totalmente consciente de que en muchos de los pueblos indígenas no es recomendable nombrar a la enfermedad, porque básicamente es como darle la entrada a la casa de uno. Pero de repente se me sale por estar hablando muchas veces sobre la misma enfermedad y uno también no está acostumbrado a evitar el nombre. Pero quiero pedir las disculpas del caso. Cuando se da el decreto de emergencia, las comunidades indígenas, muchos de sus liderazgos envían unos comunicados a algunas instituciones públicas diciendo que ellos ya están preparándose para la pandemia. Es decir, que ya tenían algunas organizaciones previas, antes incluso de la pandemia, sin necesidad de saber sobre pandemia, de áreas en salud. Es decir, ya tenían algunas organizaciones, algunos comités en salud que no necesariamente tenían previsto una cuestión tan grande como esta, pero estaban preparados para cualquier tipo de atención en salud que requeriría la comunidad. Entonces, estos comités, que no son de los 24 territorios, sino que son algunos que otros, son los que se organizan y envían esos comunicados a la institucionalidad pública. La institucionalidad entonces genera un plan de abordaje. Este plan de abordaje se va a las comunidades, pero lo interesante aquí es que cuando llega este plan de abordaje, cuando llegan las acciones, los líderes indígenas comentan que a ese plan le hace falta cosas. ¿Y qué cosas le hace falta a ese plan? Primero, y el importante quizás, el enfoque de género. Ahí no hay un análisis de cuál es la participación necesariamente importante de las mujeres en esta crisis, y básicamente su rol de suma importancia y sumo respeto en algunas cuestiones como las tradiciones orales, todo lo que tiene que ver con la salud tradicional. Ese es un primer punto que ellos analizan importante. Segundo, y que es el que vos, Alejandro, comentabas, que es el de impacto a largo plazo, ¿verdad? ¿Cómo solucionar esta crisis a largo plazo? Bueno, la soberanía alimentaria. Asegurémonos de que nos hagan acompañamiento en este plan de abordaje, de tener una soberanía alimentaria bastante fuerte. El otro es una reactivación económica local, es decir, no estaban de acuerdo con una asistencia momentánea. Eso está totalmente bien. No estaban de acuerdo con esa asistencia de medicina, de kits de alimentación, sino que ellos ya veían un punto más al horizonte, es decir, ok, después de esto, ¿qué? Después de esto, ¿cómo vamos a afrontar lo que viene? Entonces ellos opinan de que es necesario un plan de reactivación económica local a largo plazo, es decir, un plan post-COVID, que es lo que ellos van a organizarse en cada territorio indígena, porque cada territorio funciona de forma diferente, y cada pueblo pues también, para asegurarse de que el plan post-COVID-19 tenga un impacto positivo posterior a bajar, ojalá, aquí en Costa Rica, la curva epidemiológica como tal. Y el último punto es asegurar el derecho a la salud en los sistemas nacionales, en los sistemas estatales, pero con pertinencia cultural, que es lo que
lo que la colega de Colombia hablaba. O sea, esto es importantísimo, que el mismo sistema en salud tenga una comunicación horizontal con el sistema tradicional de salud de los pueblos y territorios indígenas. Aquí las parteras, las mujeres embarazadas y las parteras son un vivo ejemplo de cómo estos temas pues no son metidos en estos planes, pero son vivencias de las comunidades, cómo nace un niño en medio de la pandemia, cómo se trata de ese tipo, otro tipo de enfermedades en una pandemia como tal. Estamos conscientes de que el COVID-19 es una enfermedad nueva para el mundo y obviamente también nueva para los pueblos indígenas, pero el tratamiento muchas veces de los signos o de las características que tengan que ver con esta enfermedad, pues ya son parte de las comunidades de cómo tratar, digamos, alguna fiebre, una cuestión así, que es en los anteriores espacios a este, en donde se habla un poco con las comunidades indígenas de cómo tratar enfermedades parecidas a un coronavirus como este. Y quería cerrar con una de las cosas que yo he visto en muchos lugares, medios de comunicación, redes sociales, que es que el occidente siempre habla de ganarle al COVID-19. Siempre habla de, ok, hay que estar juntos para ganarle al COVID-19. Pero de cierta manera entonces se pierde la perspectiva que nosotros tenemos muy claro de que el COVID-19 es una reacción de la madre naturaleza. Y no debemos tener esa soberbia de estar hablando de que hay que ganarle, sino más bien de hallar una armonía con esta enfermedad que no se va a disipar, va a quedar presente en la humanidad alrededor de los años que vienen. Yo creo que eso es importante también partir del hecho de que nosotros como pueblos indígenas tenemos esa idea de ver cómo vamos a coexistir con esta enfermedad, que si bien no es parte de nuestra medicina tradicional, tenemos que ver cómo coexistimos con ellas, así como también lo ha hecho las reglas de hace mucho tiempo nuestra cosmovisión, de tener la cercanía con la naturaleza y ver cómo hacer una armonía con estos elementos y estos elementos nuevos también que tenemos en este mundo. Con eso cerraría yo esta parte. Muchas gracias, Cristian. Esto último es muy poderoso, este mensaje, ¿no? De que le estamos ganando la batalla a la pandemia, ¿no? Pero pues aquí la idea es lo que dices, ¿no? Pues coexistir con esto, que es una manifestación de la madre tierra. Y también esto de los derechos de la salud es muy importante. Nada más brevemente, aquí en México desde los 90s, finales de los 90s, si no estoy equivocado, hay una ley donde obliga a los hospitales a también dar, bueno, a tener las puertas abiertas para médicos tradicionales, pero casi nadie sabe de esta ley y todavía obviamente hay mucho prejuicio de las instituciones alópatas, pero bueno, pues poco a poco hay más difusión sobre este punto. Hay una pregunta de la compañera Paulina y pregunta para los hermanos, hermanas, ¿cómo conciben ustedes la utilización de algunos elementos de nuestra cultura y entre paréntesis artesanía como un medio para inserción mayor a dinámicas capitalistas? No sé si alguno de ustedes quisiera, o quién de ustedes quisiera responder brevemente. Aunque ya se comentó un poco, ¿no? Pero bueno, sí. el tema que muchos llaman artesanía. ¿Hola? Sí, mamá Bueno, Liliana, le escuchamos, gracias. sí, la artesanía, un término también un poco, si bien lo analizamos un poco también despectivo, discriminatorio, pero es parte también de los conocimientos y de la identidad cultural en muchos de nuestros pueblos y creo que parte de los conocimientos en los tejidos mayoritariamente, pues por ejemplo, en mi pueblo mayoritariamente casi todo hecho por mujeres. En algunos pueblos se conoce también algunas labores hechas por los hombres, pero creo que guarda un sinnúmero de códigos que son impregnados en nuestra piel y que asimismo nos han hecho
mantener una memoria de nuestro territorio y nuestra vida. Por eso mismo creo que es un tema que todavía analizan muchos pueblos. Algunos pueblos conozco respecto a la venta o al comercio de estos elementos tan importantes de la identidad, son vistos desde una forma también materialista. Sin embargo, todos los pueblos indígenas creo que de alguna forma se está promoviendo las artesanías de los pueblos indígenas como una forma también de garantizar la economía de las comunidades. Yo creo que aquí es importante también resaltar ese conocimiento y esa labor tan importante de no solo mantener la identidad, la administración cultural de los pueblos, sino también vistas de los conocimientos y el intelecto que se tiene también para este desarrollo. Es importante no solo lo voy a decir de una forma cariñosa, vender la artesanía puede ser un mecanismo de supervivencia. Creo que más es un mecanismo también de aporte y de visibilización a los pueblos que han sido también estigmatizados, pero que también debe buscar garantizar, fortalecer más el interno, fortalecer el uso interno en nuestras comunidades con orgullo, como la identidad no solo debe ser usada en espacios de baile, en espacios folclóricos o en grandes reuniones, sino debe ser un constante hábito. Entonces, pensado desde la manera interna, es fortalecer este arte, estos elementos propios de la cultura de forma interna y asimismo poder también darle un contexto no solo material, sino a quien lleva este elemento, lleva también parte de una memoria histórica. Y creo que eso es lo que muchos externamente pueden apreciar, pero otros también lo pueden ver de manera folclórica. Así que, pues es un tema que yo creo que está en la autodeterminación de los pueblos y que es un tema todavía que creo que todavía está en discusión y en análisis. Así que, pues comparto cariñosamente estas palabras. Muchas gracias, mamá Liliana. Usted, compañero Cristian, quisiera brevemente comentar algo sobre esto y ya después de esta ya vamos a nuestra última pregunta. Sí, no, totalmente de acuerdo con la colega de Colombia. Me parece que es importante tener primero la idea desde qué perspectiva o qué punto de vista se analiza ese sentido comercial de un elemento cultural. Por ejemplo, el vivo ejemplo en Costa Rica es que la máscara boruca al menos pasó de ser un elemento tradicional de un uso, de una ceremonia, a un elemento muy conocido a nivel internacional incluso, pero no necesariamente tiene que tener ese vínculo con la ceremonia como tal, el juego de los diablitos. Pero esto ha abarcado también otro tipo de cuestiones, que es explicarse dónde nace esto, porque de repente el análisis externo es que la máscara como tal es un uso meramente comercial y parte del mercado. Pero yo creo que siempre hay que ser bien minucioso a la hora de entender por qué. O sea, cuál fue ese origen del por qué ahora hay una máscara tradicional para una ceremonia, porque ahora hay una máscara que se vende a nivel ya muy general. Yo creo que comprendiendo eso, uno se da cuenta entonces cuál es la dinámica económica de las comunidades. En Boruca, estas máscaras estaban a punto de desaparecer en su confección tradicional en los años 80. Y es con el arribo a pequeños comercios que se daban cerca del territorio indígena de Boruca, que daba más facilidad de comprar una máscara de plástico a hacerse una máscara tradicional de madera. Y no fue por un movimiento de mi señor abuelo Ismael González Lázaro que él hace una escuelita de niños y niñas para hacer máscaras. Y esta generación
catapultó la máscara boruca de una manera que hoy la tenemos incluso como un elemento cultural importante, incluso fuera de las fronteras nacionales. Entonces, ¿pierde el valor simbólico la máscara? No, no lo pierde, porque está inmerso en la ceremonia, y la ceremonia se sigue haciendo. Bueno, con este contexto de pandemia COVID-19, pues no sabemos si ir a realizar el juego o no. Eso es otro gran tema, ¿verdad? Porque es un juego de recibir mucha gente, pues es un juego de pues tener contacto. Entonces eso pues se va a analizar. Entonces sigue inmerso en esta dinámica tradicional. Y está la otra vereda donde la máscara sale y ya es un elemento que se vende, que se transacciona. Pero sigue erosionándose su capacidad tradicional cosmogónica, no, sigue latente. Entonces yo creo que siempre el punto de vista occidental de que ya un elemento es meramente folclórico, muchas veces carece de suficientes fundamentos históricos, al menos, de valorar para saber exactamente si eso es así o no. Pero al menos las comunidades, en este caso, pues los pueblos indígenas en Costa Rica hacen esa dinámica que la compañera de Colombia decía y lo enfatizaba muy bien. Y pues contándoles un poco la dinámica boruca, ya vemos que entonces la economía de los pueblos indígenas también tiene otro tipo de dinámicas occidentales que son válidas, pero a la misma vez conservando la dinámica cultural propia. Claro, muchas gracias, compañero Cristian. Y me voy de corrido con otra pregunta de la compañera Carla García. Y dice, bueno, para ambos compañeros, ¿creen ustedes que desde la sabiduría para vivir de los pueblos indígenas y negros de América que conocen, hay posibilidad para el mundo occidental de aprender de nuestras experiencias sin adueñarse de ellas? Muy, muy interesante pregunta. ¿Quisiera usted, compañero? Esa es quizás la pregunta más compleja que he recibido, pero yo creo que todo esto depende de, bueno, los contextos de los países son muy diferentes, ¿verdad? Hay países como el suyo, Alejandro, en el cual, pues, al menos desde una visión externa, vemos una dinámica bastante interesante entre el factor cultural de los pueblos indígenas, o al menos una cercanía con los pueblos indígenas más que en otros países. Por ejemplo, aquí en Costa Rica tenemos 2 asesinados por la lucha de tierras, un conflicto de tenencia de tierras que se da desde el siglo pasado, ¿verdad? Y vemos a una sociedad occidental tica muy distante, muy ajena, y esto ha hecho entonces que ese objetivo que lleva la pregunta de si en algún momento conocernos como tal trae otro tipo de análisis importante. ¿Cuál es el análisis? Muchas veces cuando nosotros tenemos estos espacios de compartir las cuestiones indígenas, los asuntos indígenas con otras personas, la última pregunta que tiene una persona dentro del espacio que está oyendo es, bueno, como nosotros, ¿cómo podemos ayudar? Entonces eso trae una disyuntiva porque uno no sabe cómo responder. ¿Y por qué no sabe cómo responder? Porque esto está apenas en construcción. Si decimos, no, tenés que acompañarnos a esto, mira, no, informarte con tal, bueno, también traemos a coalición de que esta misma persona tenga un buen sentido de lucha, de reconocimiento con nosotros, pero que por la escasa información en algún momento desiste y pues básicamente se desapega de todo este proceso de lucha que nosotros estamos viendo. Pero es precisamente eso, porque nosotros, al menos a nivel histórico, el mismo sistema tal como tal, ha hecho de que nosotros hemos tenido muy pocos espacios en donde reconocernos. La sociedad afro y la sociedad indígena son muy diferentes, ¿verdad? En este caso, la bandera afro se ha levantado en las últimas semanas por una cercanía mucho mayor a Occidente que nosotros, y aquí me atrevo a decir eso con todas las disculpas del caso, pero ese es al menos el análisis que veo yo. Pero la sociedad indígena, ¿por qué está tan distante? Porque, bueno, incluso la semana pasada, UNESCO Costa Rica lanza una encuesta a colegios públicos, a chicos y chicas de colegios públicos, en donde se les pregunta cuál sociedad es más reconocida que otros. Y ellos lanzan, obviamente, que la sociedad afro está mucho más metida, digamos, en el consciente colectivo nacional que
que la sociedad indígena. Entonces tenemos un trabajo disparejo totalmente. El trabajo indígena que requiere de un trabajo estatal, de cambio de estructura por los derechos, y también tenemos otra bandera ahí que analizar con las sociedades no indígenas como tales, de cómo trabajar con ellos para que se nos reconozca todo en esta sociedad, para ser más visibles a la misma vez. Que esto dista mucho de cómo está trabajando las sociedades afros en Costa Rica o en otros países. Pero entonces, la pregunta no tiene ahorita, al menos en mi caso, no tiene una respuesta en concreto, sino que dista de cada pueblo, de cada uno de los pueblos, de cómo se mete o al menos trata de que la comunicación sea mucho más horizontal con las sociedades no indígenas. En este país vemos que los borucas son más conocidos que, por ejemplo, los noves. ¿Pero por qué? Porque hemos tenido quizás una participación mucho más activa en algunos lados, o los noves se ganan otro tipo digamos, de actividades en la zona donde son, que son mucho más conocidos que los borucas. Entonces, es un trabajo que nosotros hemos estado tratando de analizar, de ver cómo la sociedad occidental nos reconoce como tal, pero a la misma vez hay que analizar nosotros hasta qué punto vamos a estar abriéndonos para que la sociedad occidental nos reconozca. Y aquí hay un montón de elementos que hemos estado hablando en este espacio, como la propiedad intelectual, los elementos culturales, el turismo. Entonces se vuelve un poco complicado a la hora de ver y palpar la respuesta como tal. Pero eso solo depende de cada pueblo, y quizá lo respondo de esa manera. Depende de cada pueblo, depende de sus mecanismos, y depende también de la buena voluntad del Estado y de las sociedades en acercarse a las comunidades indígenas y acompañar en todos esos procesos comunitarios que tengan las comunidades en sus diferentes trincheras de lucha. Muchas gracias, compañero. Sí, como dicen, no es una línea muy delgada, pero bueno, quisiera ir con la pregunta hacia la compañera, Mama Liliana. ¿Está por ahí? Ya no la veo. Sí, sí. Ah, perfecto. Quisiera brevemente comentar Bueno, sobre esto. Sí, yo creo que la pregunta es compleja y hay que verla en qué nivel y hasta qué punto podemos compartir nuestros conocimientos. Y yo diría que dentro del marco político internacional, muchas de las medidas o de los procesos indígenas ya han sido reconocidos. Por ejemplo, han sido adoptados muchos de nuestros procesos. Por ejemplo, el estar sustentando la sostenibilidad en organizaciones internacionales como la ONU, como la OEA, es reconocer esa lucha indígena. Asimismo, pasa con los campos medicinales, toda la industria farmacéutica basa su componente primogéneo en las plantas medicinales, es decir, nuestros conocimientos ya han sido sacados y ya han sido divulgados de forma tal que no dicen que son de los pueblos indígenas, pero cualquier académico, lector o cualquier persona se da cuenta de esos procedimientos. Y creo que ya en el nivel más de conocimientos ancestrales, de conocimientos que nuestros pueblos han guardado, nosotros acá le llamamos malicia indígena. Todos los pueblos la tenemos. Digamos que la malicia indígena es un término donde las comunidades limitan un poco el qué decir y limitan también el qué guardar. Entonces, yo creo que eso por instinto, por procesos ancestrales y también medicinales, siempre sabemos de que cuál es el momento y hasta qué punto se debe compartir. Y eso no es de los indígenas de hoy, de este siglo, sino que ha pasado por todos los pueblos indígenas. Ahora, yo sí creo que es importante reconocer el valor espiritual. Nosotros hablamos acá de que la tierra, en toda la tierra, muchas de las plantas y árboles
que están y que habitan y que coexisten con nosotros, tienen niveles diferentes de energía. Algunos son como imanes, pueden captar más energía que otros, y yo creo que eso es lo que le pasa a la humanidad. Muchas personas tenemos o tienen la habilidad espiritual de poder captar las energías positivamente, y eso solo se hace con una conciencia alta. Y eso no solo puede pasar en pueblos indígenas, también lo pueden pasar a hacer muchos otros hermanos afros, lo entienden y lo saben muy bien, los hermanos campesinos, la gente que vive con la tierra. Y yo creo que en esa medida, ese compartir puede ser un elemento importante, porque si una persona no es espiritual, es una momia viviente. Y nosotros, los pueblos indígenas, no es que en todas las comunidades todos tengan ese nivel espiritual, hay gente que lo desarrolla con mayor capacidad. Y yo creo que ese es el compartir, y ese debería de ser el punto de partida para cambiar a la humanidad y poder desarrollar personas espirituales. Una persona espiritual es altamente valiosa en su desarrollo como persona, en su desarrollo con los valores, en el sentir con la tierra, en el sentir con el otro, en el sentir holístico. Y yo creo que eso es la riqueza más poderosa que tenemos los pueblos. Muchas gracias, Mama Liliana, que reverberen todas pues las palabras de nuestros compañeros, de nosotros, y que lleguen a lugares mucho más extensos. Bueno, ya se nos acaba el tiempo. Yo estoy muy agradecido de verdad por la oportunidad del Gran Espíritu, y agradezco muchísimo a Mama Liliana, a usted, Cristian, y a todos los que han estado aquí, a los organizadores, Sandra, Rodrigo, Fundación Justicia y Género. Muchas gracias a todos. Infelizmente, pues el espíritu del tiempo pues también nos limita de repente un poco, pero pues estoy muy agradecido, y bueno, pues estamos cerrando, y pues nada más. No sé si hay algo ustedes de Sandra, no sé si hay algo más que quisieras decir o... Estamos, muchas gracias. ¿Sí? Hasta luego. Ok, gracias, adiós, bendiciones. Chao, chao. Adiós. Gracias, compañeros. Gracias. Que pasen bonito día. Igualmente. Hasta luego. Hasta luego. Gracias a todos. Gracias, gracias. Gracias a todos. Bendiciones. Que les los bendiga. Gracias. Gracias. Estuvo bellísimo todo, gracias. 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 Bye.